Hoy miércoles 13 de enero, en donde la República Dominicana pues conmemora el Día Nacional de la Alfabetización. Y justamente hablar de alfabetización en el periodo académico, escolar, que como nación nos encontramos, pues sin duda cobra más valor que nunca, ¿no? Porque justamente hablamos o tendemos a hablar de alfabetismo, de analfabetismo en zonas rurales, pensando que las personas con mayor distanciamiento de los grandes cascos urbanos, pues son las personas que tienen menos accesos, ¿no?, a la educación formal. Y justamente en este proceso en el que nosotros estamos, donde tantos niños pues se han visto en dificultad para acceder al tema educativo en este periodo 2020-2021, pues muchos son los expertos que ya incluso en esta propia tribuna han señalado la inquietud que se presenta con respecto al desfase que se va a provocar con la primera infancia, justamente a raíz de que no exista formalmente un plan para dar continuidad a los niños entre 1 y 5 años en su plan académico, en su plan educativo. O sea que hoy más que nunca se cobra importancia el Día Nacional de la Alfabetización, que ya en números estadísticos, en 2017, cuando empezaba el plan de Quisqueya Aprende Contigo, uno de los principales empujes del gobierno para lograr que las tasas de analfabetismo pues se fueran reduciendo cada vez más, en ese entonces cerca del 8% de los mayores de 15 años pues no sabía ni leer ni escribir. A 2019, cuando vemos la encuesta nacional de alfabetización que ha realizado la ONE, la Organismo Nacional de Estadísticas, ¿no?, que con el que contamos acá en el país, esa tasa pues había reducido en un 5.5% justamente en los mayores de 15 años y más. Pero cuando vemos hablamos hace un momentito del tema de las zonas rurales versus las urbanas, justamente esa tasa aumenta a un 10.6% cuando hablamos de sectores menos favorecidos o sectores del área no metropolitana. O sea que tenemos que seguir trabajando para que nuestro pueblo pues continúe educándose, que el tema de la alfabetización pueda ser en algún momento cosa del pasado, ¿no? Y que estas cifras que pudieran parecer minúsculas, pero que cuando hablamos de educación, de cambiar estructuralmente nuestro país, pues sin duda cobran mucho valor, porque hablamos incluso de que aquellos que saben leer y escribir todavía necesitan muchísimo más afianzamiento en su proceso educativo, y todo lo asociamos, ¿no?, al tema educativo, cuando incluso no podemos nosotros llevar la frente en alto con el tema de poder seguir las normas, de mantenernos cumpliendo los protocolos de sanidad, que justamente en momentos como este, en medio de una pandemia, pues tanta falta hacen. Y pasando entonces al plano de las principales informaciones que presenta el plano local en el día de hoy, antes de nuestra conversación central que estaríamos viendo en unos minutitos, pues el día de ayer el presidente Luis Abinader se reunía con su homólogo, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, quienes ya desde el pasado domingo en una primera reunión pues estarían presentando sus iniciativas de ambos lados para que los esfuerzos que durante muchos años han hablado para hacer acciones conjuntas pues puedan verse ya materializadas a partir de este primer acuerdo. De entrada, es un proceso que tendríamos que estar viendo cómo se desarrollaría en el resto del 2021, sobre todo con la condición política que el presidente de Haití presenta en este momento, cuando las oposiciones, las fuerzas de oposición en su país pues le exigen que salga del poder el próximo 7 de febrero. Mientras tanto, el presidente Luis Abinader y el presidente Moïse pues firmaron 9 acuerdos en los que se comprometen a enfrentar el flujo migratorio, sobre todo el flujo migratorio irregular, que es una de las cosas que nosotros acá pues siempre hemos venido viendo como nación
Además de esto, el tema del comercio, sabemos que Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. También, pues, delimitar de manera más formal las fronteras marítimas, el tema de la soberanía, la salud y otros tantos que son comunes a ambas naciones. Justamente en el tema de la migración irregular, una de las de los acuerdos, pues, consta de poder desplegar tecnología de vanguardia que faciliten justamente eliminar este flujo migratorio. Además de eso, el tráfico y la trata de personas, el tráfico de armas de manera ilegal, el narcotráfico y el robo de ganado, entre otras actividades ilícitas. También entre los acuerdos, pues se ha señalado que estarían haciendo un esfuerzo conjunto para que el proceso de identificación y de inscripción formal en el registro civil del hermano país de Haití de los nacionales que residen acá en la República Dominicana y que no constan de sus documentos legales, pues pueda iniciarse en una colaboración entre ambas naciones. De igual manera, el tema sanitario, que por mucho se ha conversado en la República Dominicana de la entrada al país de nacionales haitianos, justamente para poder tener acceso a un mejor servicio de salud, estarían haciéndose junto con la colaboración humanitaria internacional algunos hospitales liderados con colaboración de uso dominicano, pues justamente para que en algunos espacios que puedan ser elegidos por las propias autoridades haitianas, pues se construyan estos hospitales y pueda ofrecerse una mejor dignificación en el plano de la salud para nuestros hermanos haitianos. También se habló de energía renovable, de cómo estarían produciéndose energías en ambos países y que ese acuerdo estaría también incluyendo el poder compartir la energía excedente de esta producción que estaría viéndose a través de energía eólica, solar, de hidroeléctrica, etcétera. O sea que estos 9 acuerdos marco, ¿no?, que por supuesto son sombrilla de muchas otras iniciativas que se pudieran estar llevando a cabo, pues ponen un nuevo capítulo el poder llevar las relaciones bilaterales entre estos dos países hermanos a una nueva etapa de mayor armonía, de mayor organización incluso, y donde todo pueda fluir de una manera más transparente y diáfana. En otro orden, hemos estado conversando en los últimos días de manera inextensa con respecto al tema del tránsito en la República Dominicana. Vemos cómo las unidades del transporte público estatal pues se han visto desbordadas en su capacidad, una asociada obviamente a el poco margen que se tiene para la movilidad en cuanto al toque de queda vigente, y además de eso por la sobrecarga, ¿no? La mayoría del pueblo dominicano pues no tiene las facilidades de poder transportarse en vehículo privado, y ahí está servido el transporte público estatal. Y para ello y poder ampliar la capacidad de la línea 1 del metro, pues la Cámara de Diputados ha aprobado un nuevo préstamo por más de 44 millones de euros para justamente poder ampliar esta línea. Esto traducido a pesos dominicanos serían unos 3.199.604.209 pesos. O sea que es un monto importante que ya había sido conocido en el pasado 2020, en marzo, por la Cámara de Diputados, y que en segunda lectura pues fue aprobado el 1 de junio, pero que este martes ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. La resolución aprobatoria contó con un informe positivo justamente de la Cámara de Hacienda, la Comisión Permanente de Hacienda, y que fue declarado de urgencia ante la necesidad de aumentar la capacidad del metro. Y justamente en tema de transporte, que sigue siendo tapete, pues estarían iniciándose en los próximos meses pues la construcción del nuevo
plan de parqueos acá en el Distrito Nacional y en Santiago, con cuatro espacios destinados para Santo Domingo y uno para Santiago, a propósito del aumento del proceso, del aumento del parque vehicular, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos hablado acá con los expertos de urbanismo, incluso aspirantes a alcaldes de la ciudad de Santo Domingo, pues han señalado que el transporte no se resuelve con más parqueos, porque esto estaría dejando implícito que el tema sería la movilidad privada. Mientras no se siga mejorando el sistema de transporte público, sin duda el tema de los parqueos no estaría solucionando el sistema de taponamiento que nosotros estamos viendo. Pero mientras tanto, las licitaciones ya han sido iniciadas de inmediato, decía el lanzamiento que se hizo el día de ayer, que estarían iniciándose de inmediato para la construcción de estas edificaciones que se pretende estén listas todas este mismo año. Las primeras que se estarían avanzando sería la que ya está culminada a un 80% de construcción desde hace varios años, y es la que está situada en el parque vehicular de la Altarazana, en la zona colonial, que ya consta de cuatro niveles y que lleva, como decía, un 80% de construcción desde hace unos 4 años, como fue informado en el lanzamiento que realizaba el Ministerio de Obras Públicas la tarde de ayer, Parquéate RD. Esta iniciativa de parqueo estaría sumando al parque vehicular de Santo Domingo y Santiago 2.109 unidades de vehículos privados, ¿no? Y que hasta el momento pues se ha hablado que estaría libre de costo para los usuarios, ¿no? El segundo sería construido en los terrenos de la Suprema Corte de Justicia, y ese tendría también cerca de 3.000 metros cuadrados y que estaría ubicado en el parqueo del Ministerio de Trabajo. Ahí vemos otros tantos que se estarían sumando, y ellos estarían dando las informaciones según vayan pues pudiendo tener cerrado cada uno de estos casos. Los primeros se supone que estarían ya siendo entregados entre junio y julio de este 2021. También a partir de este sábado 16 estaríamos viendo en el casco urbano del Distrito Nacional cómo la alcaldía estaría agotando la segunda fase del cambio de sentido, ¿no? de las principales avenidas, vías de la capital, y que ellos habían agotado del último trimestre del 2020, pues la primera fase, y que la segunda fase estaría viéndose aplicada ya a partir de este día 16, sábado 16, donde ellos aseguran que estos cambios continúan siendo implementados para reducir los tapones en el polígono central. En su cuenta de Twitter ellos han colgado el mapa que estaría y que veíamos en pantalla hace un momentito, de cuáles serían estas vías que estarían entrando sufriendo cambios a partir de este sábado 16. Ahí están todos para que entonces no nos agarren, ¿no?, de sorpresa y podamos nosotros andar en la ley. Recordando que lamentablemente lo que han estado aplicando son las multas para el que se entra en vía contraria, cuando lo que deberíamos estar haciendo, por lo menos en estos primeros meses, es un tema de concientización, ¿no?, de darle a conocer a las personas, de orientarlas, pero lamentablemente nos ponemos de una vez rapidito con el tema de las multas, que además de todo, pues han dado mucho de qué hablar en estos días.